Muy bien, chicos. Seguimos entonces precisamente con lo que hemos estado visualizando, ¿no? Ya en la clase pasada vimos un poquito más de cómo se afecta precisamente la, se me fue. De cómo se constituye, cómo se crea precisamente de los derechos humanos a los derechos individuales. Ya están precisamente los diagramas en la, en la plataforma, donde vemos nosotros esta parte, cómo se crea esa circunstancia, ¿no? Ahora, ya que nosotros entendimos por ahí esta situación, ¿sí? Empezamos a ver precisamente cómo se afecta la esfera jurídica del particular, ¿no? A través de los diferentes hechos. Déjenme encontrar access, ¿sí? Cómo la esfera del particular se puede ver afectada, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, vamos a retomar nuestra idea central. Y vamos a cambiar de color. Vamos con esta cochina. Abajo del pino. Ahí está ya. Ahí está. No. Oye, cuando se ponen soplando esta cosa. Una, dos, tres, cuatro. Ahí está. No, entonces decíamos precisamente, o en este ejemplo, retomamos la idea de de la esfera jurídica de lo particular, ¿no? Así es. Ya hemos dicho que el particular puede sufrir diferentes tipos de afectaciones a raíz de los diferentes actos, ¿sí? Sin embargo, ¿qué tipo de afectaciones o cuál es el nombre característico de cada afectación? ¿Sí? Bueno, vamos a estampar primero un tachecito, ¿sí? Y lo vamos a mover. Vamos a dibujar, vamos a cambiar el color, a verdecito. No, verde no. Azul. Vamos al texto. ¿Sale? Una de las grandes afectaciones que puede sufrir la persona son por violaciones a derechos, a derechos o la esfera jurídica de una persona a través de los particulares. ¿Sale? Es generalmente una de las más usuales que nosotros llegásemos a encontrar. ¿Sí? Ese tipo de violaciones va a tener diferentes tipos de nombre. O sea, no tiene un nombre en particular. ¿A qué me refiero? Porque pueden llamarse delitos, en el caso del área penal, por ejemplo, en la cual cuando la persona violenta la esfera jurídica de un particular, puede a través o cayendo precisamente en la ilegalidad o en la contrariación
de una ley o de una norma, o contrariando esa norma, ¿sí? Pueden caer en los delitos. También puede caer en un incumplimiento que vendría siendo en materia civil, mercantil, ¿sí? Familiar, ¿sí? En la cual, por ejemplo, la persona no da cumplimiento a alguna obligación contraída, ya sea, bueno, en términos generales, ¿no? Una obligación contraída, ya sea de carácter civil o mercantil, o familiar inclusive, ¿sí? También pueden ser violaciones a derechos sociales, tales, por ejemplo, tal es el del caso de no inscripción de no inscribir a la persona en el IMSS, de no darle Infonavit, obviamente depende de la estructura de su contrato, ¿sale? Entonces, para las violaciones cometidas por particulares, no existe una definición en concreta. Más bien, la definición va a ir o va a sujetarse dependiendo del tipo de ley al que se someta esa violación, ¿sale? Por ejemplo, si una persona comete, ustedes van en la calle y les roban, ¿sí? Hay una violación a su esfera jurídica, de derechos, y evidentemente es un delito. ¿Por qué? Porque no puedes apropiarte de las cosas de otra persona, ¿sí? A no ser que sea a través de un medio jurídico. Tal es el caso, por ejemplo, de un embargo, tal es el caso, por ejemplo, de una venta, tal es el caso, por ejemplo, de una adjudicación de bienes, ¿sí? Que son los medios legales, o una donación. Que tales son los medios legales por los cuales tú podrías apropiarte precisamente de de un objeto. De otra manera, estás incurriendo en un acto delictivo, ¿sí? Otro ejemplo u otra situación de este tipo, nosotros la vamos a encontrar, por ejemplo, en el cumplimiento de los contratos de arrendamiento, que es uno de los más usuales, ¿sí? Cuando la persona con la cual le rentaste un inmueble para que lo pudiera usar y gozar, ¿sí? Bueno, o pudiera decir usar y disfrutar, ¿sí? Más no disponer de él, te deja de pagar la renta. Derivado de esa acción de esa negativa de pagarte el precio acordado por la renta del inmueble, ¿sí? Entonces automáticamente está cayendo en un incumplimiento, ¿sale? De ese incumplimiento, obviamente, en ti origina, concretamente, ¿sí? Que tú pierdas ese dinero e inclusive llegas a perder temporalmente el inmueble, ¿sale? Entonces ahí es donde tenemos esta parte, esta afectación, ¿sí? Luego, tenemos precisamente violaciones, por ejemplo, de derechos sociales. Esas tal vez estén en la raya, pero va a depender precisamente de la persona que haga el registro. Generalmente los patrones, que son de carácter particular, generalmente, ¿sí? Son los que no te inscriben en el registro en el IMSS, para que hagas las cotizaciones de tus semanas, precisamente. Bueno, si el IMSS no lo hace, entonces automáticamente le está violentando tus derechos, con independencia de las sanciones que le puedan poner el órgano respectivo. Eso es otra cosa diferente. Sin embargo, a ti ya te está violentando tus derechos, pero como es un particular, pues una persona como tú, que se encuentra precisamente en un mismo plano, en un plano de igualdad y de paridad, ¿sale? Entonces automáticamente no puede crearte más que una violación a derechos particulares, o sea, tus derechos normales, normalitos, ¿sí? Ahora, vamos con otro.
odio cuando se hace eso. Ahora, vamos al otro aspecto, ¿vale? ¿Qué pasa entonces cuando las violaciones a tu esfera jurídica son cometidos por una autoridad? No existe término jurídico para ello. Aguas, ¿sí? Tengan mucho cuidado con el cuadro, ¿sí? Tengan mucho cuidado con el cuadro, porque yo les puse abajo, aquí en el mismo cuadrito, les puse algo, pero por eso les reitero, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Yo les puse aquí, ¿sí? Violaciones por autoridad, es decir, cuando una autoridad violenta tus derechos humanos o bien afecta tu esfera jurídica. ¿Cómo lo puede hacer la autoridad? La autoridad lo puede hacer de 2.5 millones de formas que ustedes no se pueden imaginar, ¿sale? O sea, no hay una sola, desgraciadamente, ¿sí? No hay una sola, ojalá fuera una sola, ¿no? Pero no, hay como 800,000, este, 800,000 formas, ¿no? Para que la autoridad te violente tus derechos humanos. Pero bueno, ¿sale? Voy a poner un ejemplo muy básico, o sea, tan simple y tan sencillo que es esto, como decirte, quiero abrir un local comercial, ¿sí? Y tan siquiera con eso, con el deseo de querer abrir un local comercial, ya en ese momento, este, te das con el municipio, estás bien contenta, aquí bien campante, y feliz de la vida, llegas al municipio y el municipio te dice, ¿sabes qué? Nice. ¿Por qué? Porque te falta un documento. ¿O sabes qué? No te lo vamos a dar porque ahorita no estamos dando licencias. Ya con esa simple determinación de decirte no te lo vamos a dar, ya es violatorio de derechos humanos. Ya es así de simple, ¿sí? Digo, suena súper sencillo. Suena así como que pues, así tan simple, tan burdo. Sí, así de simple y burdo es precisamente una violación a derechos humanos por parte de la autoridad. ¿Vale? Pero ¿qué características debe de tener? ¿Sí? Puede revestir de muchas características y muchas formas la violación por parte de la autoridad. Con tan simple y tan sencillo con decirte no se le otorga la licencia porque en este momento no se otorgan licencias, así de simple y sencillito, así tan simple y tan básico, ya es violatorio de derechos humanos. Entonces, ¿cómo puedo yo distinguir? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo saber de estas violaciones por autoridad? Bueno, déjenme poner la siguiente línea. Desgraciadamente o afortunadamente, como ustedes lo quieran ver, las violaciones a autoridad, para que se puedan convertir en actos reclamados, ¿sí? Eso ya es dentro del propio juicio de amparo. Pero todo acto de autoridad debe ceñirse por esta cosita, que te les pongo bien. Debe ceñirse por esa cosita que les acabo de dar abajo, ¿sí? Toda, todo acto de autoridad debe ceñirse por eso. Así de simple y sencillo.
¿Sale? ¿Por qué? Porque todo acto de autoridad tiene que tener el fundamento, siempre, obligatoriamente, indispensablemente, forzosamente, activamente y cualquier otro verbo que ustedes quieran conjugar en este principio de derecho, que no es por molestarlo siempre, que nunca se les molestó, todo tiene su origen y su razón de ser. Así es, exacto, ese principio con el que muchos de ustedes los torturamos, muchos de nosotros los torturamos como docentes, y a la fecha los vamos a seguir torturando por los siglos de los siglos, amén. Los vamos a seguir torturando más tiempo de que ustedes se imaginen con este principio. ¿Por qué? Porque es indispensable que ustedes lo conozcan, lo entiendan, lo capten, lo perciban y casi casi lo huelan y vivan con él. Llámense que sean abogados litigantes, llámense que sean funcionarios públicos, no importa. Para ambos aspectos ustedes lo deben de tener este principio casi casi tatuado en su piel. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad tiene una doble vertiente, ¿sí? Una doble vertiente que le voy a pedir a su compañera Jessica. A ver, Jessica, no, Jessica no. Eladio, ¿quieres redimir? Explícame qué es el principio de legalidad. Espero tu mensajito, Eladio, no te preocupes. Recuerda que si no puedes abrir micrófono, yo te leo perfectamente por web, por chat. Por WhatsApp, ándale. Necesito cómo no. Por chat. Aquí veo tu mensaje, Eladio. Vamos a ver. No ha llegado mensaje de Eladio. No. Está vacío todavía mi chat, Eladio. No veo tu mensaje, Eladio. Bueno, lo que termino de escribir, Eladio. Jessica, encienda su micrófono, por favor. Se podría decir que es en donde los poderes públicos están sujetos a lo que la ley establece y lo que manda. Ese es de dónde viene, más bien. No es incorrecto, pero va bastante bien. Ok, muy bien, hija. Jessica. Fue Jessica, ¿verdad? La que me contestó. Wendy. Wendy.
Wendy. Bueno, Wendy no está. Marjorie. Y Eladio, bien, gracias, ¿verdad? Ah, perdón, yo tengo chat, discúlpame, Eladio. Ah, mande. Wendy, ¿qué es el principio de legalidad, hija? Puedes mandarlo por chat, Wendy, no te preocupes, no es necesario que abras micro. Profe, ¿yo puedo participar? Sí, hija, adelante. No, bueno, ¿te escucho? Bueno, yo entiendo que el principio de legalidad va a ser aquel que nos establece que, que solamente va a ser válido luego las acciones que tengan los poderes o las autoridades que sean conforme a la ley, si no, no será válido. Excelente, muy bien, Annette, estupendo. Si confusionamos la respuesta de Jessica con la que diste tú, Annette, ahorita, es precisamente la conjugación de el principio de legalidad. Las autoridades están sujetas a lo que les dice la ley. Por ende, todos sus actos deben estar totalmente fundados y motivados dentro de una ley. ¿Sale? Eso es importante. Por eso es que les puse la ley de origen. ¿Cuál es la ley de origen? El acto por el cual, perdón, la ley por la cual va a emanar el acto de la autoridad. Que te niegan una licencia. Ah, bueno, ¿bajo qué ley? ¿Bajo qué ordenamiento jurídico, disposición reglamentaria, normativa, ¿sí? Me estás negando precisamente esa licencia, ¿sí? O sea, no nada más es por la santa voluntad del ayuntamiento, no, me tienes que decir por qué me la estás negando, ¿sí? Diciéndome precisamente que bajo la ley de reglamentos o bajo la ley de licencias comerciales del municipio de Puebla, estado de Puebla, lo que tú quieran, ¿sí? Te niego la licencia porque en este momento nos encontramos en situación de emergencia o que por las disposiciones reglamentarias de salud se encuentran suspendidas el otorgamiento de licencias. Ah, bueno, ya sé entonces por dónde va. No nada más es de que tú llegues o de que tú como autoridad llegues y digas, no, no te voy a dar nada. ¿Por qué? Pues automáticamente está mal, ¿sí? Te lo dice claramente ese principio de legalidad para autoridades, ¿sí? Tú puedes hacer lo que la ley te faculte, ¿sí? Tú puedes hacer lo que la ley te faculte. Si la ley no te faculta, ni te metas, ¿sí? Ni te metas. ¿Sale? Precisamente por esa situación. Porque no está en tus facultades, entonces. Recordar siempre, no se metan en las cosas que no se deben de meter, ¿sí? Bueno, pero el principio de legalidad tiene una segunda vertiente. ¿Cuál es esa segunda vertiente, niños? Y ahora sí, sacarriácatelas, ¿verdad? Porque seguramente no se saben cuál era la segunda vertiente del principio de legalidad.
A ver, ya participó Anet, ya participó Jessica, Claudia, Angélica Tlalpa. Sí, profesor. ¿Cuál es la segunda vertiente del principio de legalidad? ¿No? No, profesor, desconozco. A ver, esa fue Angélica. Esmeralda. Vamos a ver, Esmeralda. ¿No? Bueno. Solo les digo una cosa, chicos. Si ahorita les está costando, más adelante les va a costar más. ¿Sí? Porque ahorita digamos que es la parte sencilla. Por eso les estoy explicando todos los conceptos. ¿Salen? Para que no tengan problemas más adelantito. Cuando ya meten amparo. ¿Alguien sabe cuál es la segunda vertiente del principio de legalidad? ¿No? Bueno. Segunda vertiente del principio de legalidad hace referencia a las posibilidades de los particulares. ¿Sí? Significa que un particular no puede hacer nada, no puede hacer más de lo que la ley no le prohíba. ¿Sí? Que eso también es importante. Ahora, fusionen los tres conceptos. 1. Autoridades sujetas a la ley. 2. Funciones de las autoridades sujetas a la ley. 3. Particulares sujetos a no prohibiciones de la ley. Si ustedes funcionan estos tres conceptos, ¿sí? En el ejemplo, se van a dar cuenta que no hay acto violatorio, ¿sí? No hay violación por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque los tres conceptos están perfectamente mezclados.
Primero, las autoridades correspondientes, las facultades para otorgar licencias, tienen la facultad por ley y pueden determinar sobre eso. Segundo, el acto por el cual están negando la licencia está fundado y motivado, señalando que son por razones de contingencia y la existencia del decreto de suspensión de actividades no esenciales. Ahí está fundamentado la razón. Y están los dos primeros conceptos del principio de legalidad. 3. Obviamente, al estar prohibido precisamente por una ley de emergencia, ¿sí?, que señala que no puede haber actividades no esenciales, automáticamente el acto se encuentra prohibido para el particular. Por lo tanto, el acto no es violatorio de garantías. ¿Sí? Así de simple y así de sencillo. Por eso les estoy preguntando todo esto. No es por molestar. Es porque ya sé precisamente qué va a pasar. O sea, ahora entienden cómo se aplican los tres conceptos. ¿Por qué es tan difícil determinar un acto violatorio? ¿Sí? ¿Por qué es tan complicado? Ahora, eso estamos hablando, por ejemplo, literalmente de algo sencillito. Eso es sencillo, como dirían los argentinos, es sencillito. Hay cosas más complicadas todavía, ¿sí? Pero todas se sujetan precisamente a esos dos conceptos: principio de legalidad y ley de origen. Ahora, ¿quieren que les complique la existencia? Se las complico más. Muchas veces no es suficiente la ley de origen, ¿sí? Hay veces en que todos los actos de autoridad o la ley de origen es insuficiente por mil y un motivos. Entonces, ¿qué? Te debo sujetar a las leyes supletorias, a aquellas leyes que me permiten a mí llenar los vacíos de la ley de origen, ¿sí? Toda ley distinta, ¿sí? Generalmente, regla general, generalmente toda ley distinta de un código de procedimientos, ¿sí?, es, o de un código civil o de un código de procedimientos, generalmente toda ley tiene siempre supletoriedad. Siempre. Tal es el caso, voy a poner unos ejemplos. Tal es el caso de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Títulos de Operaciones de Crédito, Ley del Banco de México, Ley de instituciones bancarias, ¿sí? Todas esas leyes tienen precisamente ley supletoria o leyes supletorias, en las cuales, si la ley principal, en este caso, vamos a imaginar, la ley de títulos y operaciones de crédito, no contempla algún aspecto, entonces automáticamente te remitirá a la supletoria. ¿Cuál vendría siendo? El Código de Comercio, ¿sí? Entonces, precisamente todas las leyes están sujetas a una supletoria, todas, ¿sí? Entonces, antes de revisar precisamente esta cuestión, deben de checar ello. Ahora, ¿quieren que les complique más la existencia? Se las voy a complicar más la existencia. ¿Por qué? Porque así soy yo. Me gusta complicar la existencia. Aparte de las leyes supletorias, ¿sí?,
puede haber pueden apoyarse también en disposiciones de carácter administrativo. ¿Esto dónde lo van a encontrar más? Lo van a encontrar más precisamente en las áreas fiscales y administrativas. ¿Sí? En el derecho fiscal y el derecho administrativo se van a tener que apoyar de las disposiciones administrativas. ¿Cuáles son esas famosas disposiciones administrativas? La famosa miscelánea fiscal. Ese es el ejemplo más claro. ¿Sí? No es una ley que en el sentido estricto de la palabra hago una pausa, déjenme leer el mensaje de Anet. Dame un segundo. Ok, dependiendo Anet, dependiendo de cómo ocupes el código de comercio, ¿sale? Si lo ocupas como primera ley o como ley fundamental, ley del acto, o ley de origen, sí, es ley principal. Pero si lo ocupas como ley segunda, es decir, si tu primera norma o tu ley de origen es una ley distinta del Código de Comercio, que te dice que lo que no esté dispuesto en la ley se regirá por lo dispuesto en el Código de Comercio, se vuelve supletoria. ¿Sale? Hay que tener cuidado con ello, porque es lo que les decía yo, por eso es lo que les comentaba, cada ley es diferente. Ejemplos, les puse yo. La ley de títulos y operaciones de crédito, la supletoria de esa ley es el Código de Comercio. Entonces, ¿cuál es mi ley de origen? La de títulos y operaciones de crédito. ¿Cuál es su ley supletoria? El Código de Comercio, que también podría ser, aquí a lo mejor le podríamos sacar una raya en la derecha, que diría supletoriedades adicionales, ¿no? Pero bueno, al final del día englobamos todas en leyes supletorias, ¿sale? Entonces aquí más bien depende de cómo lo apliquemos, ¿sí? Ok. ¿Ya tienes otra duda, Anet? Perfecto, hija. Continúa entonces. Entonces les decía yo, de las disposiciones administrativas. Aquí, por ejemplo, les comentaba yo de la miscelánea fiscal, que si bien es cierto, no es en sí una norma, una ley, o algún dispositivo normativo jurídico, lo cierto es que te da lineamientos adicionales para algunas cosas. Por ejemplo, te dice a lo mejor cupos máximos, a lo mejor te establece tasas arancelarias, cuestiones de ese tipo, ¿sale? Entonces, por eso también es importante que se cheque para evitar cualquier otro tipo de circunstancias adicionales. Ahora, aparte de las disposiciones administrativas, a mí y creo que ya no me cabe, ya me salí mucho, ¿sí? Digo, ya vamos en el mismo ramo. También la jurisprudencia tienen ustedes que revisarla. ¿Por qué? Porque muchas veces es ahí donde viene otro pequeño porcentaje de conflictos. Porque no, en ocasiones nosotros no vemos o no checamos que hay supuestos que nacen precisamente de la interpretación de la ley. ¿Sale? ¿Como cuáles? Recuerden que la jurisprudencia es la interpretación de la ley aplicada a casos particulares, ¿sí? Que obviamente reviste un procedimiento administrativo para alcanzar ese valor.
Entonces, si la jurisprudencia dice que para cubrir un supuesto, de ley se requieren 6 cosas en lugar de 5 que dice la ley, pues entonces te tienes que sujetar a lo que dice la jurisprudencia, porque la jurisprudencia te dice que son 6 requisitos y no 5 como te indica la ley. Hay que tener mucho cuidado también, por eso les hago hincapié. En que chequen también los criterios de la corte, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces todo eso es lo que ustedes deben de revisar y de analizar precisamente para determinar ustedes, ¿sí? Si existe o no una violación por parte de la autoridad. O sea, todo eso, todo lo que ustedes les acabo de poner en líneas, es lo que ustedes deben de revisar para poder decir, a ver, ¿hay un acto de autoridad? Sí. ¿Es violatorio de garantías? Ah, bueno, ahí viene el estudio. Viene primero mi ley de origen, ¿sí? La ley de origen del acto. Primer estudio. Si ahí no viene nada, no encuentro nada, busco si la ley me maneja supletoriedad. Si me maneja supletoriedad, me voy a la supletoriedad. Si necesito por el tipo de materia que es dirigirme a alguna disposición administrativa, me voy a la disposición administrativa. Si no es de las de que requieran disposición administrativa, pero retienen jurisprudencia, entonces me remito a la jurisprudencia. ¿Sale? Así es como se debe de manejar precisamente esta situación. No sé si me expliqué. No sé si hasta acá, chicos, tengan alguna duda. Digo, ya sé que no es un... Déjenme salvarla de una vez. Eso va a olvidar. Ya sé que no es un tema sencillo. Es un tema muy complicado. Pero no sé si tengan hasta aquí alguna duda. ¿No? Muy bien, chicos. Chicos, de mi parte es todo. Nos estamos viendo el día jueves. Pórtense mal, cuídense mucho y nos vemos hasta ese día, ¿sale? Si tienen dudas, ya saben, me los pueden mandar por la mensajería de la plataforma. A mí todos me llegan los avisos, ¿sale? Oye, chicos, cuídense, pórtense mal, nos vemos el jueves.